hay temores, hay preocupaciones, pero Santiago, ¿qué fue lo que dijo la JEP? Don Juan, la JEP tomó la decisión de imputarles cargos a los últimos 6 miembros del secretariado de las FARC, que son Julián Gallo, Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra. Y les imputó responsabilidad por estos casos de los 18.677 reclutamientos a niños y niñas en el conflicto desde 1971 hasta 2016 y por las aberraciones sexuales, las torturas sexuales que se cometieron contra ellos. Ellos ya aceptaron la responsabilidad, pero el centro de esta controversia ha estado en que la JEP también asegura que en el caso de las violencias sexuales en contra de los niños y las niñas reclutadas, ellos no tuvieron ninguna responsabilidad o autoría material directa. No hubo, dice la JEP, autoría material directa por los crímenes de guerra, tortura, violación y esclavitud sexual, y les está imputando responsabilidad por omisión, por permitir que esto sucediera intrafilas con toda esta cantidad de niños, además varios de ellos de comunidades indígenas, niños en condición de vulnerabilidad en todas las regiones del país. Hay muchos sectores que han dicho pues que esta es una decisión blanda porque no se trataba de omisión, sino de responsabilidad directa en las vejaciones a los niños y niñas en Colombia. ¿Qué sigue en ese expediente, Santiago? Ellos inmediatamente, luego del anuncio de la imputación, inmediatamente es a las 2 horas, incluso sin haber leído, supongo, la sentencia, pues porque es una sentencia larguísima que reúne los hechos de décadas del conflicto en Colombia, aceptaron la responsabilidad. Y al aceptar la responsabilidad, lo que sigue es que la JEP va a revisar cuáles son las sanciones de penas alternativas que les caen por aceptar la responsabilidad y no irse a un juicio adversarial. Alternativas, es decir, no habrá ni un solo día de cárcel, don Juan, por esta macro investigación de la JEP. Pero ¿saben qué es una de las cosas que indigna, y perdón que me meta, es que ellos dentro de todo este caso nunca responsabilizaron a los comandantes? Lo que dicen es que los comandantes tienen una responsabilidad porque no ejercieron la autoridad para que no hubiera abusos sexuales al interior de las filas de las FARC, pero nunca responsabiliza a que los comandantes hayan cometido actos sexuales o de violación contra estas niñas. Lo que ocurrió es verdaderamente atroz. Y hoy lo que tenemos que decir es que hay unas mujeres valientes. Hay unas mujeres que, como el ave fénix, renacieron y volvieron a brillar y volvieron a hacer una vida después de los horrores por los que tuvieron que pasar. Yo le quiero agradecer desde el fondo del corazón a Vanessa García que esté con nosotros esta mañana para que los oyentes y para que el país entienda de qué se trata ese macrocaso, para que el país entienda por qué exigimos y reclamamos tanto que se hiciera justicia con un caso que ilustra lo que le pasó a 18.677 y miles de niños más. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Lozano, a usted por la oportunidad y a toda la audiencia que nos escucha. Un saludo muy especial para todos. Gracias, Vanessa. Arranquemos tal vez por los inicios, cuando usted era una niña feliz a sus 9 años en su familia, con sus hermanitos, con sus padres. ¿Qué pasó? 9 años. Sí, señor. A ver, pues yo estudiaba en Balsillas, Caquetá. Tenía 9 años y una vez pues me fui a estudiar como todos los días lo hacía. Pues era normal por allá que la guerrilla hiciera reuniones pues en las escuelas. Entonces pues ese día llegué y me encontré con la sorpresa de que estaban haciendo reunión y pues sacaron varios de los niños, entre esas salí yo, nos sacaron a un lado y nos dijeron que pues nosotros nos iban a llevar a las FARC, porque pues de igual por lo menos yo en mi caso, mi papá tenía 7 hijos,
y pues que mi papá tenía que dar una cuota de 3 porque eran 7 hijos, entonces la cuota de mi papá eran 3 y a él ya le habían dicho. Mi papá pues no tuvo los recursos para sacarnos en ese momento de por allá, entonces pues él siguió por allá, entonces pues en esa salí yo, me llevaron por allá a un campamento, salimos como entre 50 a 60 niños más o menos que venían de otras veredas y pues de ahí de donde yo estaba. Nos montaron a un carro y nos llevaron a un campamento donde allí nos dieron una charla, nos llevaron y había un comandante que le decían el Paisa y él fue el que nos dio la charla y nos dijo que ya quedábamos reclutados, que ya íbamos a ser parte de las FARC y que pues de ahí en adelante la vida nos iba a cambiar y precisamente fue así, nos cambió, Vanessa, dio un giro la vida de nosotros. Sí, señor. Vanessa, usted esa mañana salió de su casa con la esperanza o la ilusión o de pronto hasta la certeza de que por la tardecita después del colegio volvía a ver a su papá y a su mamá y a recibir sus abrazos y su cariño, y ese día se la llevaron del colegio y no pudo volver a su casa, no pudo decir adiós, no pudo dar un abrazo, se la llevaron de pronto, la montaron en ese carro y para la instrucción del Paisa. Sí, sí, señor. Así fue Juan Lozano, pues era una niña y en medio de esto pues no entendía mucho, pero sí sentí el vacío y pues el dolor en mi corazón de no poder volver a abrazar a mis hermanos. Pues era una niña muy consentida y para mí fue muy difícil empezar como a aceptar eso en ese momento, pues no lo entendía mucho, pero pues ya cuando fueron transcurriendo los días empecé como a aceptar lo que estaba viviendo, pero fue muy difícil en ese momento tener que haberme sacado de esa forma y no poder volver a la casa. Sentí un vacío muy, muy grande. 9 añitos para quienes nos escuchan, padres y madres. Imagínense ustedes, uno de sus hijos, sus niños, sus niñas, sale de la casa a los 9 años y no vuelve porque las FARC decide que su papá tenía que entregarle 3 hijos a la guerra, 3 hijos que los arrebatan de su hogar. ¿Y qué pasa después, Vanessa? Usted es incorporada a esta columna comandada por alias El Paisa a sus 9 añitos. ¿Y qué pasa en los años siguientes? Pues a ver, desde ahí en adelante empieza un calvario porque uno estaba enseñada a levantarme a las 4 de la mañana, a trotar, a prestar guardia, 2 horas de guardia. No, eso fue un calvario para mí, sinceramente fue muy difícil porque pues me mandaron a un curso militar, político-militar que le dan a uno, entrenamiento político y también militar. Entonces yo no estaba acostumbrada a esta vida y pues la verdad fue muy difícil para mí porque fue un año de allí haciendo toda esta actividad, enseñándonos a cómo se manejaba un arma, trotando, cargando economía, que es mercado, a un día de camino, donde nos ponían de a una roa para pues enseñarnos a cargar y todo eso, porque pues no estábamos acostumbrados. Yo pues fue muy difícil porque yo me enterraba mucho en el barro, me caía y pues allí no tienen como mucha compasión con uno. Allí es aprende o aprende, entonces pues fue muy difícil y pues después de un año que terminé el curso militar, me mandaron empezaron a repartir todos los niños que habían ahí porque eran muchos los menores, los que habían mayores eran los que nos mandaban, nos daban los cursos, los trotes, todo. Repartieron todos los niños que ya salieron de curso militar, nos mandaron para ciertas veredas, para ciertas compañías. A mí me tocó la compañía del Paisa, me dejan en esa guardia del Paisa y pues no, nada, allí cumplí 11 años y empecé pues a ser abusada sexualmente. También pues es algo que ya no me gusta Vanessa, recordar, pero sí es bueno Vanessa, recalcarlo porque pues de igual pasé situaciones muy duras, las cuales pues sí son difíciles porque todavía ni he sanado mi corazón, ¿no? Lo que sufrí después de estar allí en esa organización. Vanessa, y no le voy a pedir detalles por respeto a lo que usted también nos está diciendo, que no le gusta recordar esto, solo le pido que me precise la edad que acaba de mencionar a la que empezó a ser abusada sexualmente.
usted dijo Eh, 11 años. Sí, señor, yo tenía 11 años cuando, pues en una ocasión, una enfermera que le decían Claudia me dijo que yo tenía que empezar a planificar y pues yo no tenía conocimiento de qué era planificar y que no era nada de eso, pues no sabía, no tenía el conocimiento y le dije que qué era y para qué. Entonces me dijo que pues yo ya iniciaba una vida sexual, yo le dije no, yo no sé, no entiendo. Dijo, de igual manera ya dieron la orden de aplicarle la planificación, que era una medicina, creo que se llamaba en esa época una inyección. Y me la aplicaron y cada mes pues siguieron aplicándome y a los 11 años cumpliditos empecé a ser abusada sexualmente por alias El Paisa. Que era su comandante, es decir, Era mi comandante, sí señor. los comandantes abusaban sexualmente de las niñas y de los niños. Sí señora, sí claro, llegar uno allá nuevo, eso era como para ellos el cuento allá era carne nueva. Sí, entonces, pues en ese momento yo ya pues llevaba 2 años allá y pues ya tenía 11 años y ya pues tenía supuestamente que iniciar ya relaciones con ese señor, con alias El Paisa y pues él empezó a hacer, abusar de mí y de ahí en adelante pues empecé un calvario terrible porque yo quedé embarazada cuando tenía 13 años. Y de 13 años me hicieron un aborto y pues de ahí en adelante yo fui víctima de 5 abortos forzados sin mi consentimiento y pues fueron momentos muy difíciles los cuales, como les repito, ya son cosas que no me gusta ya muy poco recordar eso, porque pues igual quedan ahí, la herida queda, nunca sana, pero pues uno tiene que aprender a convivir ya con lo que pasó, sí. Vanessa, una mujer valerosa y valiente, lo que decíamos al comienzo. A los 9 la arrancan de su hogar, a los 11 empiezan a abusarla sexualmente, a los 13 queda embarazada, la obligan a practicarse un aborto y luego le practican 5 abortos más. ¿Qué sigue después, Vanessa? Después de esos abortos, después de, me imagino yo, ese suplicio que usted vivía todos los días, ¿cómo sigue la vida en la guerrilla? No, pues yo la verdad pues fue muy difícil seguir allí porque pues estaba pasando una situación muy terrible y en una ocasión me sacaron a un pueblo que le llaman Guayabal Caquetá, porque a mí me tenían por allá lejísimos, cuidando secuestrados y en el monte, y pues yo no voy a salir ni siquiera a ver una casa ni nada, entonces en una ocasión me dejaron salir a un pueblo que le llaman Guayabal y pues en esa ocasión me encuentro, doy con la sorpresa de que me encuentro a mi papá y mi papá pues muy preocupado, me dijo que cómo era para que yo me volara de allá. Entonces yo le dije que sí, que yo me quería volar, que estaba pasando una situación terrible y pues mi papá lloró conmigo, abrazados, lloramos ese día y pues la verdad le conté todo lo que me estaba pasando, pero nunca pensé que lo que yo le hubiera contado a mi papá se fuera a convertir en un problema tan grande como el que yo vivía allá, porque después de eso, pues había alguien escuchándonos y pues me informó. Entonces a mi papá lo amarran, lo llevaron secuestrado y me tocó cuidarlo amarrado. No entendía el por qué cuando veía a mi papá ya en esas circunstancias. Te A obligaron cuidarlo. los de las FARC Sí. a cuidar a tu papá secuestrado y amarrado, a tu propio Claro, padre. sí, señor, a mi propio padre y pues ya se podrán imaginar lo difícil que es para uno porque igual todavía recuerdo eso y Vanessa, Dios es mío, difícil. Dios mío. ¿Y tu padre vive Supliqué. todavía, Vanessa? No, yo supliqué porque lo dejaran ir, que yo de las FARC nunca me iba a ir, que pues el que había informado eso tal vez no había escuchado bien y yo supliqué por la vida de mi papá, me le arrodillé al Paisa y me dijo que sí, que lo iba a soltar, pero dejaron ir para la casa, él duró 3 meses amarrado con cadenas y yo lo cuidé y pues después de 3 meses lo dejaron ir para la casa. Pero cuando él llegó a la casa, como un mes después, le colocaron una bomba en la finca donde él vivía. Y para hacerlo ver como que fue un accidente, colocaron una bomba pues en unos potreros donde mi papá cambiaba su ganado de un lado a otro porque se le acababa el pasto en un lado, entonces lo cambiaba para el otro. Entonces le colocaron la bomba cuando él fue a abrir un coche para pasar al otro potrero. Pues obviamente eso sí iba a estallar y pues mi papá
Y eso pasó, le colocaron esa bomba y mataron a mi papá cruelmente. Y Dios mío. fue difícil para mí. Después me dijeron que no, que era un accidente, que esa bomba era para el ejército, pero que pues mi papá se había metido para allá. Le dije, pero ¿qué? ¿Cómo se va a meter mi papá para allá si fue en el potrero, si hubiera sido en el monte? Pero fue en el potrero donde él cambiaba el ganado de un potrero a otro. Le dije, ¿por qué me hicieron esto? Pero pues eso para mí fue muy duro y ha sido duro y todavía no lo asimilo. Pero esto me dio fuerza para yo poderme volar de la FARC. ¿Y cómo se pudo finalmente volar de las FARC, Vanessa? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo para poderse ir de ese infierno? Pues a mí me trasladaron por una parte que le llaman Puerto Rico Caquetá. En esa época pues se quemaban los camiones que salían con, creo que era con, bueno, unos camiones que les habían prohibido por allá pasar o ir a sacar petróleo. Entonces a nosotros nos mandaban a las centrales a pelear con el ejército y a quemar esos carrotanques que pasaban. Y pues dio la casualidad de que el comandante con el que yo di, muy buena persona, pues vio la situación por la que yo estaba pasando. Me han matado a mi papá, yo vivía muy triste, pues yo nunca demostraba, pero pues yo me hice muy amiga de él y él sabía lo que me estaba pasando y me dijo, bueno, hoy vamos a ir a quemar carrotanques y a pelear con el ejército a la central, usted verá si toma la decisión. Bueno, yo simplemente le voy a regalar 2 millones de pesos, me regaló una plata y no, yo me volé en ese momento cuando empezaron a pelear. Empezamos a pelear, yo me hice la que me había perdido, cogí por un caño arriba, salí más arriba a la central y me volé. Y me entregué a tropas del ejército, señor. Buscó la tropa y les dijo que usted se quería desmovilizar, que se quería ir de ahí. Sí, señor. ¿Y la Sí. acogió el ejército en ese momento? Sí, gracias al ejército en ese momento me trataron muy bien, para que gracias a Dios me sentí muy, muy acogida por ellos. Me trajeron de una vez para San Vicente, de ahí me trasladaron para Neiva y no, muy, muy acogedor, me trataron súper bien, sí, señor. Y empecé Pero, Vanessa, el proceso de reinserción. Si la hubiera, señora. si la hubiera cogido su mismo grupo guerrillero, ¿qué le habría pasado? No, ay, no, yo no estaría contando lo que estoy contando hoy en día. ¿La matan? Yo me habían matado, me matan. Es Uy, pena Dios de mío, muerte, no o sea, sé. dentro de la guerrilla hay Sí, también señora. pena de muerte. Lo fusilan a uno, eso es fusilamiento, le llaman allá, fusilamiento. Y Vanessa, sobre eso, ¿usted presenció alguna ocasión en la que compañeros suyos o niños jóvenes fueran fusilados, ajusticiados? Muchos, claro, no, eso era normal allá en la FARC. Ya uno también uno ya con el tiempo ya va mirando que eso se va convirtiendo como en normal, ya allá dentro de las FARC eso, el que se vuela o el que intenta volarse o el que saben que tiene ganas de volarse, eso lo amarran, le hacen un consejo de guerra y lo fusilan. Vanessa, ¿y después qué pasó en el ejército? ¿Cómo fue el proceso de reincorporación? Me llevaron a un hogar de paso, allí duré como al transcurso de 2 meses y luego ya me siguen ayudando económicamente. Empiezo a estudiar, me siguen ayudando económicamente, me coge la ARN y empiezo a hacer como tal ya un proceso de reincorporación a la vida civil, porque pues uno imagínese salir del monte a estrellarse con un mundo diferente acá, pues a mí me dio muy duro también, o sea, fue todo tan difícil, pero pues con ayuda de psicólogos de la ARN, yo gracias a Dios hoy en día pues soy otra persona, sí señor. Vanessa, cuéntenos un poquito cómo rehizo su vida y cómo es su vida hoy. ¿Cómo fue adaptarse nuevamente a la sociedad, dejar atrás ese miedo? Cuéntenos un poquito. Pues a ver, no fue fácil, porque como le digo, yo me tocó con psicólogos, porque no fue fácil para mí tener que acostumbrarme pues a esta vida tan hermosa, porque pues la vida civil es muy hermosa y sentirse uno que nadie lo manda es lo más maravilloso. Y pues fue difícil al comienzo, pero pues yo de igual ya ahorita rehice mi vida, ya hoy en día pues de igual mantengo escondiéndome porque yo, la verdad, por todas las denuncias que he hecho, porque es que yo no he hecho solamente denuncias por abuso sexual ni reclutamiento, sino por muchas cosas más que tuve conocimiento dentro de las FARC, entonces esos grupos y ahora que están más poderosos,
cogieron una persecución en contra de mi familia. Hace como 3 años me mataron un hermano, hace como 1 año y medio una hermana sufrió un atentado, le dispararon por 5 ocasiones, y todo se debe a que tienen que entregarme a mí porque pues yo soy una traidora, soy una zapa, soy una yo no sé qué. Entonces, pues no ha sido fácil lo que yo he venido manejando tampoco, porque pues estando aquí afuera y no poder uno tener un empleo digno donde uno diga, bueno, yo de esto voy a vivir chévere, ¿sí me entiende? No, porque tengo una persecución en contra de mí y de mi familia, y donde yo la cuelgue pues me matan, y hace como 8 días creo, 8 o 15 días la G me recogió el esquema también. Entonces, pues no ha sido fácil tampoco, pero pues ahí voy poco a poco, sí señor. Perdón, Vanessa, explíqueme esa frase. La JEP me recogió el esquema. ¿Quiere decir que Sí, después de todo lo que usted ha colaborado, contribuido y lo que usted ha contado, la dejaron sin protección? Sí, señor, en este momento inclusive estaba trabajando porque pues yo con protección me siento más segura, pero entonces me tocó dejar de trabajar porque yo ya sin esquema yo no puedo colgarla, tengo una bebé de 5 años y pues me da miedo que me pase algo porque yo quiero ver crecer a mi hija. Dios la va a acompañar, Vanessa, y usted que ha podido reconstruir su vida y tiene el tesoro de tener una niña con usted, va a tener el acompañamiento desde aquí. Respetuosamente levantamos una voz a una mujer que después de este padecimiento, después de este sufrimiento y que está colaborando, la tienen que proteger, claro. La tienen que acompañar, la tienen que cuidar. Sin duda, William. sin duda. No, es que es una tragedia absoluta la vida que usted nos relata desde los 9 años, Vanessa, lo que ha sido su vida. Y lo peor es que seguramente de esos 18.677 casos, hay muchos que han sido como el suyo o posiblemente peor, y hoy no lo sabemos. Yo quisiera preguntarle sobre la justicia. ¿Qué piensa que hoy los responsables de crímenes como el suyo, como el que le hicieron a usted, como el que cometieron contra usted y contra estos 18.677 niños, no vayan a pagar ni un solo día de cárcel? Son los que dictan las leyes hoy en Colombia. ¿Qué piensa de la justicia y la manera como ha determinado vaya a pasar con estos casos? Pues esto es frustrante, saber que las personas que nos hicieron daño hoy en día se encuentren gozando de muchos privilegios, porque eso es lo que ha venido pasando. O sea, la justicia aquí en Colombia ha premiado a personas criminales que tienen sus manos manchadas de sangre, pero aún así los han acogido y les han dado oportunidades, los tienen, mejor dicho, en un pedestal. Y las personas que realmente sufrimos y padecimos muchos vejámenes nos tienen a un lado. Y es el caso de mío como víctima, que pues de igual manera a mí me han dado la espalda, por lo menos la JEP en este momento. Haberme recogido el esquema a mí, para mí fue terrorífico, porque imagínese, ¿quién me va a proteger entonces? A mí me toca protegerme yo misma, mirar cómo me protejo. Pero sí, a estos criminales les dan muchos privilegios, protección, cuando deberían de estar pagando cárcel. Esto es frustrante, da rabia, da tristeza, pero yo todo se lo dejo a Dios. Yo sé que hay un Dios que mira todo y que algún día se va a encargar de cobrarle a estas personas el daño que hicieron, porque no solamente fui yo, fueron miles y miles de niños, casos que se vieron allá terribles, y que ellos algún día tienen que pagar, y que la justicia aquí en Colombia es berraco para que esta gente pague. Esto le da a uno rabia, le da indignación, pero pues ese es nuestro país y esa es la justicia de aquí de Colombia. Yo todo le dejo en manos de Dios, que sea un Dios que encarga de cobrarle a estas personas que hicieron. Vanessa, sin embargo, ¿hubo espacio para el amor o hay espacio para el amor en su vida? Que sí, señora, pues a pesar de todo lo que me pasó, uno tiene que aprender a convivir con esto, y una cosa fue lo que me pasó y otra cosa es lo que ya aquí llega, que pues gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de tener un hermoso esposo y me dio la oportunidad de tener una hija hermosa también, que está pequeña, y pues, pero sí hay mucho amor en mi corazón para mi hija y mi esposo, sí.
7:32. Vanessa, que Dios la guarde. Gracias por este testimonio valiente. Gracias por aportar tanto para que al país no se le olvide la infamia que ocurrió, para que no se vuelva a repetir nunca. Y lo triste es que se sigue repitiendo, con los mismos grupos que se siguen sentando una y otra vez, a pesar de mantener el reclutamiento de menores, con el silencio de UNICEF, con el silencio del ICBF, con el silencio de muchos de los líderes, entre comillas, en la defensa de los derechos humanos. Y lo que ocurre es lo que nos ha relatado Vanessa, una historia del despojo de los sueños de una niña que vivía feliz con su papá y su mamá, y un día se la llevaron a las FARC a abusarla, y ella, con gran coraje, después de que se fuga, reconstruye su vida y tiene, Vanessa, que Dios la acompañe a que haga una vida feliz con su esposo, con su hijita, y que todo ese sufrimiento quede atrás y vengan los mejores días de su vida. Y gracias por haber estado con nosotros, por compartir el testimonio, Darcy. Hay que decirle eso a Vanessa desde el fondo del corazón. Dios la guarde. Mire, hemos tenido novelas, libros y hemos escuchado también la historia de Vanessa en muchas otras voces. Y da risa pensar que aquí celebramos que se prohibió el matrimonio de menores de edad, como acaba de pasar en el Congreso, cuando lo que deberíamos era prohibir totalmente el abuso sexual a los menores de edad. Por supuesto que está prohibido, pero es decir, se necesitan voces mucho más fuertes y unas sentencias más contundentes. Me indigna que la JEP diga que los máximos comandantes no tuvieron nada que ver con los abusos sexuales, que su única responsabilidad es no haber sido lo suficientemente fuerte para que estos no ocurrieran. Y también me indigna que esto siga pasando, porque esto está pasando en territorios como el Cauca, por ejemplo, donde están reclutando otra vez menores de edad. El reclutamiento forzado a niños y niñas está ocurriendo, y en estos momentos seguramente muchos niños y niñas están siendo abusados en la guerrilla. Vanessa, estaremos muy pendientes también de su seguridad y seguiremos levantando la voz para pedir que la cuiden, que la protejan, que no la dejen sola, que le permitan trabajar, que cuiden su vida. Vanessa, gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias, Juan Lozano, a usted por la oportunidad de poderles contar al país de qué pasó dentro de estas organizaciones en su tiempo y que aún siguen pasando, porque pues como lo acaba de decir ahorita Darcy, sigue pasando, se sigue repitiendo y pues todo sigue igual. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias, Vanessa. 7:35. Ustedes han oído por qué ponemos el foco sobre este tema del reclutamiento de menores. ¿Por qué aquí en la FM no podemos dejar que sea simplemente el registro de baranda de una noticia judicial? Es que lo que hay aquí es la historia de una de las infamias más grandes que se han cometido impunemente en la República de Colombia. No va a haber una sola persona de las FARC que pague un día de cárcel por estos hechos espantosos, por lo que le hicieron a nuestros niños, por lo que le hicieron a nuestras niñas, y por lo que se sigue repitiendo, porque la impunidad contagia el delito, porque la impunidad contagia la perversidad. Los grupos que hoy se sientan en la negociación de la paz total y que siguen reclutando menores porque el gobierno no pone como condición para la negociación que dejen el reclutamiento de menores, esperarán que en el futuro una justicia transicional también diga que reclutar menores, a pesar de ser un crimen de lesa humanidad, no genera ni un día de cárcel. Parte de esto era lo que se temía, don Juan, con ese proceso de paz con las FARC, y es que las víctimas no tuvieran la reparación que reiteraba en su momento el gobierno de Juan Manuel Santos se le iba a dar a las víctimas. La misma Vanessa ha dicho todo lo que pasó en su historia desde los 9 años, pero apenas hace 8 días le quitaron protección, la escolta que tenía para blindar, para proteger su vida. Ese era el gran temor, que la justicia no llegara a fondo y que los verdaderos responsables no pagaran por todo el desastre que cometieron durante décadas en Colombia. 7:37.
alguien tiene que decirlo.